Ora y labora. Esta es la principal regla monástica que San Benito de Nursia escribió a comienzos del siglo XV. Un conjunto de preceptos que tenía como fin establecer monasterios autosuficientes y con una orden clara de dirección. Con el objetivo de analizar esta etapa de la historia, se ha celebrado el primer Congreso Internacional, el Monasterio Benedictino y la Cristianización de Europa. Un acto organizado por la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y la Fundación Foro San Benito. En él han colaborado el Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala y la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria, entre otras entidades. El objetivo es exponer lo que ha significado los benedictinos, la orden benedictina, en la cristianización y culturización de Europa. Se puede decir que en Europa son los monasterios quienes rescatan, o los que rescatan, a la cultura cristiana. Por eso no se entiende Europa sin esa cultura cristiana. Les encontramos en el campo cultural, en el campo social, en el campo económico, en el campo espiritual e incluso en el campo artístico. No se puede analizar la historia de la cultura europea sin tener en cuenta que los monjes son los que, por ejemplo, rescatan todo lo que es el legado intelectual de la antigüedad clásica a través de sus bibliotecas y la copia de libros. Los monasterios en Europa hoy yo creo que siguen siendo puntos de referencia donde esa búsqueda de Dios, que es la clave de la vida de San Benito, sigue mostrando su actualidad, su perennidad y un mensaje para el mundo. La inauguración del Congreso ha contado con la presencia de destacadas personalidades, como el obispo de la diócesis de Córdoba, Demetrio Fernández, o el abad de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, Anselmo Álvarez. Juntos han analizado la importancia del legado de San Benito, patrón de Europa y del monacato occidental. El monasterio es el lugar donde San Benito proyectó la formación del hombre que se desprende del Evangelio, es decir, de acuerdo con la plenitud de la imagen humana diseñada en él. Su regla se presenta modestamente como un principio de perfección, pero el monasterio al que dio forma resultó ser la primera escuela europea de formación espiritual y humana. El primer grupo de ponencias, bajo el título La regla de San Benito, un modelo de vida, un modelo de civilización, ha abordado los preceptos del patrón de Europa. Lo que es la regulación de la vida de los monjes, del horario, de las oraciones, de la combinación del trabajo y sobre todo con la idea de alcanzar la perfección, la vida santa, dedicados a la oración, al retiro, al sacrificio y a llevar una vida de convivencia en la cual pues se regule toda esta vida individual y colectiva que es un monasterio. La Santa Regla daba autoridad de patriarca al abad del monasterio, que tenía la obligación de consultar con el resto de la comunidad los temas más relevantes. Además, muchos de los preceptos regulaban las actividades no religiosas del convento, como las relacionadas con el trabajo. Era un trabajo que solía estar relacionado con las cuestiones de oración, ¿no? Por ejemplo, el trabajo del scriptorium, todo el trabajo de la confección de códices y de la escritura, era vista también como un trabajo, pero muy relacionado con el mundo espiritual, pero que era un trabajo en sí mismo. El trabajo asistencial, es decir, la acogida a los huéspedes, a los peregrinos, a la gente anciana. Durante el Congreso, también se ha revisado la situación que vive la Iglesia Católica en el mundo. De ello han hablado expertos internacionales como el profesor del St. Thomas More College de Estados Unidos, William Fahey. América tiene una cultura muy religiosa. Estadísticamente, un elevado número de americanos continúa yendo a los servicios religiosos. La gran mayoría cree en Dios, en un Dios personal. Por lo tanto, Estados Unidos no sufre un proceso tan agudo de descristianización como Europa.
Muchos de los ponentes han coincidido en que para frenar el alejamiento de Dios que sufre la sociedad actual, es necesario crear un diálogo con la Iglesia. I think the difficulty of coming to terms with de-Christianization. Yo creo que la clave para resolver la descristianización es intentar encontrar un lenguaje común para tratar con los que han dejado la Iglesia. Tenemos una expresión en Inglaterra que es católicos culturales. Es gente que ya no tiene fe en la Iglesia, pero sí tiene interés en la arquitectura, en la música eclesiásticas y que conocen el idioma de la Iglesia. Pero el problema es que ese grupo se está reduciendo y la población en general se está alejando de la fe y de la práctica cristiana. Uno de los momentos más destacados del Congreso ha sido La voz del silencio, exposición sobre el monacato medieval y el arte, un acto cultural que propone la belleza del arte, la música y la poesía, y muestra la oración como fortaleza de la fe. Durante el mismo, se ha proyectado un vídeo realizado por CEU Media que refleja la belleza de la arquitectura a través de 12 monasterios contemplativos. La importancia del arte en la fe ha sido uno de los temas tratados durante la última de las 3 jornadas del evento. El secretario del Consejo Pontificio para la Cultura, Melchor Sánchez, ha explicado la estrecha vinculación que existe entre erudición y cristianismo. Juan Pablo II lo dijo muy bien, una fe que no se convierte en cultura es una fe no fielmente vivida, no enteramente pensada, no totalmente asumida. Cuando una fe no se convierte en expresiones culturales, desde el arte hasta la gastronomía popular, significa que esa fe todavía no ha penetrado hasta el corazón de las personas y es un barniz superficial que enseguida se va. El Congreso ha concluido con una Santa Misa celebrada en la Abadía de la Santa Cruz y presidida por Antonio María Rouco Varela. En el acto de clausura, el cardenal arzobispo de Madrid ha pronunciado una conferencia sobre los desafíos de la Iglesia en el inicio del tercer milenio. La Iglesia en Europa, al comienzo del tercer milenio, se encuentra ante un reto. El reto de renovar su testimonio del Evangelio de la Esperanza, anunciándolo, celebrándolo y sirviéndolo, con la veracidad y la santidad necesarias para que pueda llevarse a cabo una nueva evangelización de este viejo continente. Con estas palabras ha concluido el primer Congreso Internacional, el Monacato Benedictino y la Cristianización de Europa, un acto que ha contribuido a fortalecer la fe de los asistentes y que ha dejado un claro mensaje: la ciencia, la cultura y la formación de los estados europeos no se entenderían sin la participación de los monjes benedictinos. La Iglesia está estrechamente ligada a Europa y es nuestro deber proteger este legado.